presentación que, bueno, la morfología de las leishmanias. Habíamos visto también el ciclo evolutivo con este grupo, ¿no? Y ahora tenemos que hablar del rol patógeno. El rol patógeno en la leishmaniosis se divide en tres grandes enfermedades. ¿Qué es la leishmaniosis tegumentaria americana, la llamada también espundia? La leishmaniosis cutánea del viejo mundo y la leishmaniosis visceral, ¿no? Que también se conoce con el nombre de Italasa. Los complejos que provocan estas enfermedades tienen el mismo ciclo evolutivo y la misma morfología, chicos. Veamos. Entonces, la leishmaniosis tegumentaria americana se llama así porque es prevalente de la América, ¿no? O espundia. Va a agrupar la forma mucocutánea y cutánea del Nuevo Mundo. ¿Cuáles son las especies de leishmanias que provocan esta enfermedad? Tenemos la leishmania brasilensis, panamensis, guyanensis, mexicana, amazonensis, garhami y peruviana. La forma cutánea difusa está dada por la leishmania amazonensis. ¿Cuál es el rol patógeno? Habíamos mencionado, chicos, que el elemento patógeno era ¿quién? Promastigote. El amastigote. ¿Y que el amastigote dónde se encontraba? En los macrófagos. ¿Dónde? En el ser humano. Mastigote. ¿En qué parte se encuentra el amastigote? Levantando la mano. Dentro de la célula, es intracelular. ¿Y cuál es el mecanismo patógeno? Levantando la mano. Toxi, infeccioso, liberación de toxinas. Bien. Entonces, en la parte de entrada en la piel se va a iniciar una lesión granulomatosa, o sea, formación de granulomas, y al desarrollarse la inmunidad se va a producir alteraciones a nivel de la piel, tal el caso de necrosis de la dermis y ulceración, ¿no? Las células van a contener, ¿no?, al elemento, a la forma evolutiva, que es el elemento patógeno, vale decir la mastigote. A ese nivel se va a producir un proceso de tipo inflamatorio, por lo tanto vamos a tener plasmocitos, linfocitos, células gigantes, ¿no? En las lesiones antiguas, el granuloma va a tener la forma de un infiltrado tuberculoide, porque va a existir, además, en una segunda fase, si ustedes quieren, del proceso inflamatorio, la migración de fibroblastos, lo que va a determinar fibrosis y no se van a encontrar parásitos. La mayoría de las lesiones se van a encontrar en la piel, en el colon, en las papilas. Va a haber una atrofia cutánea, desaparición de la epidermis, acantosis y vegetaciones, ¿no? Al invadir los linfáticos se va a producir también un proceso inflamatorio a nivel de los vasos linfáticos, lo que se conoce con el nombre de linfagitis, y también un proceso inflamatorio a nivel de los ganglios linfáticos, lo que se conoce con el nombre de adenitis o linfoadenitis, si ustedes quieren. En las formas anérgicas o difusas no va a haber necrosis ni granulomas y los parásitos se van a multiplicar dentro de los histocitos y de los macrófagos. Bien, entonces, en cuanto a la fisiopatología, chicos, de las lesiones a nivel de la piel, vamos a tener en primer término, ¿no?, una lesión congestiva,
una hiperemia a nivel de la piel, pero plana, vale decir una mácula hiperémica, un enrojecimiento, si quieren ustedes, de la piel. ¿Qué es la mácula? ¿Alguien sabe qué es mácula? ¿Allá? Es una mancha. ¿Qué? Es una mancha. Es una mancha, no, o sea, es una lesión plana, que no es o levantada, como es la pápula, ¿no es cierto? Entonces es una mancha hiperémica enrojecida. Luego se va a formar, chicos, una pápula y se va a deprimir una pápula primero y luego se va a deprimir el centro de esta pápula formándose la úlcera. Estas son las lesiones que se van a formar a nivel de la piel. Bien, aquí tienen ustedes, ¿no?, una úlcera que es característica de este tipo de leishmaniosis, que tiene los bordes nítidos, determinando ¿cómo les diría?, una división, si ustedes quieren, entre la piel sana y la piel enferma. Los bordes son apilados, ensacabocados, y el fondo de la úlcera es limpio, límpido, no hay pus, ¿no? Y posteriormente este fondo, al paso del tiempo, se va a cubrir de una costra. Estas úlceras son crónicas, chicos, tienen un curso crónico. Y también existe linfangitis y linfoadenitis. Manifestaciones clínicas. Periodo de incubación, 2 semanas a 2 meses. La picadura del mosquito, ¿no?, es una picadura muy dolorosa, que semeja el dolor que produce, ¿no?, la quemadura con manteca hirviendo, ¿no? Luego se va a producir una lesión inicial o múltiple, que no en extremidades y en la cara, que no se presenta en la palma de las manos ni planta de los pies y el cuero cabelludo. Y todo lo que les he mencionado. Tienen ustedes las úlceras, chicos. Tienen curso crónico y no duele. No duele, miren. Esta es la linfangitis, linfoadenitis. Y a veces estas úlceras llegan a unirse, determinando lesiones escrofulosas como estas. Entonces, como les decía, la mayoría de las úlceras tienen un curso crónico de meses a años. En los pacientes de raza negra, las lesiones se vuelven vegetantes o verrugosas, y si es que es muy crónica, entonces se van a afectar los cartílagos, determinando algunos signos que son patognomónicos. ¿Qué significa patognomónico? ¿Qué? Propio de la enfermedad, ¿no? Y ahí tenemos la úlcera del chiclero, que se denomina a este signo en México, ¿no?, cuando la patología es determinada por el complejo mexicano. Y en el Perú se llama UTA. ¿Qué es? Son lesiones a nivel del pabellón
auricular que van a deformar, ¿no?, el pabellón de la oreja, úlcera del chiquero. También se puede producir una destrucción de los cartílagos del tabique nasal, determinando otro signo patognomónico que es la nariz de tapir. Y a veces las lesiones se extienden al velo del paladar, determinando otro signo patognomónico que es la cruz de Escobar. Esta deformación a nivel del paladar tiene la forma de una cruz, por eso se llama la cruz de Escobar. La forma impetiginizada o infiltrativa no tiene úlceras, es la leishmaniosis tegumentaria difusa o leploide, que generalmente es más frecuente en la raza negra, ¿no?, a manera de verruga, si ustedes quieren. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico clínico en base a signos y a síntomas también, obviamente, y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con entidades técnicas, enfermedades de la piel, como ser la lepra, las úlceras varicosas, úlceras de otras etiologías, sífilis, cáncer de piel y de las mucosas. En cuanto al laboratorio, tenemos los métodos directos que nos van a servir para encontrar al parásito o a una de sus partes, y dentro de estas tenemos los croquis directos. ¿Cómo se realiza un croquis directo? Vamos a raspar con el borde de un portaobjeto, ¿no?, los bordes, o también puede ser el nicho ulceroso, ¿no?, y vamos a llevar a un portaobjetos. Y vamos a añadir solución fisiológica, vamos a añadir quizás algún colorante y vamos a llevar a observar al microscopio. ¿Qué vamos a encontrar en el croquis directo? ¿No?, los amastigotes intracelulares. Este es el nido de amastigotes, todos tienen en su libro. Ustedes saben que los amastigotes son muy pequeñitos, miden de 2 a 5 micras y por lo tanto se los ve así. Y como los diagnosticamos como nido de amastigotes. También podemos hacer cultivo. Podemos utilizar diferentes medios, pero el más utilizado es el de las 3 Ns, Nevi, Magnil y Nicol. Nevi, Magnil y Nicol, medio de las 3 Ns. ¿Qué vamos a encontrar? Obviamente va a haber un desarrollo, por eso es el cultivo, ¿no es cierto?, de amastigote a promastigote. ¿Qué vamos a encontrar? Promastigote. La biopsia también nos sirve, donde vamos a encontrar amastigotes intracelulares, y dentro de los métodos directos, la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que va a ir a amplificar el DNA del parásito. Tenemos la intradermorreacción de Montenegro, que es una prueba intradérmica que consiste en introducir vía subcutánea, vía intradérmica a nivel del antebrazo, el antígeno de Leishmania, y luego a las 24 horas se lectura y se va a observar en los pacientes que son positivos un solevantamiento eritematoso, ¿no?, más de 5 milímetros. ¿Y qué hacemos? Vamos a medir con una reglita, ¿no? Entonces medimos con una reglita y si mide más de 5 milímetros la lesión que estamos midiendo, diremos que la prueba de la leishmanina es positiva. ¿Qué quiere decir eso? Solamente quiere decir, chicos, que ese paciente ha entrado en contacto con el parásito, nada más.
Solo eso quiere decir. Que ha entrado en contacto con el parásito. Ahí tienen ustedes, chicos, en la diapositiva, la forma de administrar el antígeno y qué es lo que ocurre después. Tenemos la formación de la pápula de la roncha, si ustedes ven. Métodos indirectos o serológicos. El IFI, la fijación del complemento, el ELISA, estos son los sets que se utilizan para estas pruebas, y el tratamiento. En cuanto al tratamiento, tenemos antimoniales pentavalentes sistémicos que se debe utilizar por 20 días. También tratamiento sintomático, por ejemplo, la aplicación de calor local, ¿no?, en el sitio de la lesión. También antimicóticos, a pesar de que estamos hablando de parásitos, ¿no?, se han visto estudios en los cuales estas lesiones responden a antimicóticos, como por ejemplo los derivados del iconazol, ¿no?, como el ketoconazol, que se va a administrar vía oral 600 miligramos por 28 días. Cuando el paciente tiene ya un compromiso más severo, ¿no?, y se lo ha internado, entonces podemos utilizar vía parenteral otro antimicótico que es la anfotericina B. Y bueno, aquí les he traído un esquema del tratamiento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, el antimonio sódico, vía endovenosa o intramuscular, 20 miligramos kilo peso, 4 veces al día durante 20 días. Alternativas, la pentamidina isoetionato, también intravenosa o intramuscular, 3 miligramos kilo peso, 4 veces al día, hasta 4 dosis o 2 miligramos kilo peso, 4 veces al día, hasta un total de 7 dosis. La anfotericina B ya para las lesiones más importantes, intravenosa 0,5 a 1 miligramo kilo peso, 4 veces al día, hasta un total de 20 miligramos kilo peso. Las alternativas a dosis única, como ser una dosis al día, ketoconazol, itraconazol, miconazol, fluconazol, ¿no?, y ahí están las dosis. Profilaxis, chicos, tenemos que ir a eliminar al invertebrado, al hospedero invertebrado, que es el mosquito, ¿no?, de los géneros Phlebotomus y Brunsomia, pero hembra. Y bueno, vamos a utilizar todas las herramientas que conocemos, empezando de la educación sanitaria siempre. Tenemos que tomar en cuenta que estos mosquitos pican al hospedero durante el día. Anófeles, para la malaria, picaba durante la noche, ¿me entienden? Anófeles picaba dentro del domicilio, este pica afuera, cuando el paciente está trabajando, el comunario en este caso está trabajando en el campo, ahí le va, ¿ya? Y tenemos la vacuna, hay una vacuna, pero no es 100% eficaz. Uso de insecticidas, uso de repelentes, ovilarvitrampas, uso adecuado de ropa para ir a trabajar en el campo, pero lamentablemente estas parasitosis se dan en climas tropicales y subtropicales, entonces ya sabemos que los comunales no nos van a hacer mucho caso, ¿no? Y tratamiento a los reservorios, que son los animales de sangre caliente, como por ejemplo el perro. Doctora, ¿el caso de las úlceras son permanentes o necesita un tratamiento específico para las úlceras? No, las úlceras tienen un curso crónico. Tenemos que hacer el tratamiento para la leishmaniosis. ¿Y eso cura también las úlceras? Sí, pero las úlceras tienen curso crónico, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer el tratamiento por 28 días, pero la úlcera no se va a curar en los 28 días.
¿no? Entonces hay que evitar, por ejemplo, la sobreinfección con bacterias, hay que cubrir las úlceras, ¿no? Y hay que curar las úlceras. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Allá? Doctora, habíamos dicho que puede llegar a ser en el paladar, pero las úlceras también se pueden generar más adentro, en la faringe, por ejemplo, ¿o no? No. La cosa es comer, se da en el paladar. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, sobre las lesiones cutáneas, ¿se puede hacer empleo de otros métodos físicos para tratarlas, como el de radiar? Calor local, fototerapia. Solo. Doctora, sobre la vacuna, ¿cómo se llama? No sabría decirlo, señorita. ¿No? Como lo único que se sabe es que existe vacuna para la leishmaniosis, aunque no es muy eficaz, en nuestro medio no tenemos. Usted dijo que había así con las páginas o Es que en las manifestaciones clínicas la úlcera se va formando poco a poco, no aparece como úlcera, como tal. Primero se forma una mácula, esta mácula se convierte en una pápula y en la cúspide de la pápula hay una depresión, ¿no? Que es la úlcera. De la leishmaniosis. Vamos a colocar vía intradérmica o antígeno, ¿no? Y luego vamos a esperar 24 horas. Se va a formar una roncha y la vamos a medir con una medida. Si es que esta roncha mide más de 5 milímetros, quiere decir que la prueba de leishmanina es positiva. ¿Y eso qué significa? ¿No? Que el paciente ha tenido contacto con la leishmanina. Muy bien. Préndamelo la luz, chicos. Bien, chicos, bienvenidos. Que la hayan pasado súper en la sesión. Y bueno, la